Saludos, ingeniero Darwin Alulema. Nosotros somos integrantes del grupo número 4 del laboratorio de Fundamentos de Análisis y Circuitos. En esta ocasión vamos a hacer una resolución de un circuito por análisis de nodos, que es correspondiente a la ley de corrientes de Kirchhoff. Los integrantes somos Cóndor Kevin, mi persona, Diego Lima y Antonio Campo. Vamos a utilizar un simulador para armar nuestro circuito tal como se muestra en la figura. Entonces, para armar nuestro circuito vamos a necesitar un protoboard, vamos a necesitar 5 resistencias, una resistencia de 1.8 kilo ohms, otra resistencia de 470 ohms, la tercera resistencia de 1.5 kilo ohms, la cuarta resistencia de 3.9 kilo ohms y una quinta resistencia de 2.2 kilo ohms. Bien, ubicamos nuestra primera resistencia por esta parte. Y ahora la giramos. Ahí tenemos nuestra primera resistencia colocada. Nuestra segunda resistencia la colocamos por este lado. Y asimismo, de igual manera la giramos. La tercera resistencia por la parte de acá. Y ahí ya tenemos. Vamos con una cuarta resistencia. Que nos quedaría por este lado. Y la última resistencia la ubicamos por acá. Bien, ahí nos quedaría ya ubicada las resistencias. Solo nos restaría ubicar las fuentes de voltaje y conectar las resistencias. Entonces procedemos a conectarlas. Bien, vamos a conectar estas resistencias. Bien, como pueden observar, ahí tenemos ya conectadas las resistencias y lo único que nos faltaría es implementar la fuente. Entonces, según nuestro circuito, nos pide 2 fuentes de voltaje.
Entonces buscamos nuestra fuente. Aquí está. Dos fuentes de voltaje. Bien, nuestra primera fuente nos pide de 12 voltios, 5.10 miliamperios. Y nuestra segunda fuente nos pide de 8 voltios y 2.13 miliamperios. Entonces conectamos. Bien, iría conectada ahí. Y esta parte iría acá. Yep. Ahora solo nos falta la otra fuente de voltaje, que sería ahí. Y esta tendríamos que conectarla acá. Bien, ahí ya tendríamos nuestro circuito armado. Le ponemos de iniciar simulación. Y como pueden ver, funciona correctamente. Entonces, estas medidas que ahora lo que tenemos que hacer es medir los nodos. Para eso vamos a utilizar un multímetro para medir. Lo ubicamos por acá. Y otro multímetro por acá. Podemos darle la vuelta. Ya. Entonces los conectamos para ver qué voltaje nos arrojan los nodos. Entonces este iría por aquí. Y este iría por acá. Vamos con el de aquí. Este iría por aquí. Este iría por acá. Bien, como pueden observar, ya tenemos conectados los nodos. Y vamos a ver qué voltaje tienen estos nodos. Como pueden observar, un nodo tiene 2,82 voltios y el otro 4,80 voltios. Y esto es lo que vamos a anotar en nuestra tabla para hacer la respectiva comparación. Continuamos con el análisis del circuito analíticamente. Bien, aquí como podemos observar, primero identificamos los nodos principales, en este caso A y B, en los cuales vamos a trabajar para poder calcular los voltajes que deseamos encontrar. Entonces, como podemos observar, el nodo A, en el nodo A está ingresando una intensidad de corriente 1 y están saliendo dos corrientes, la intensidad 3 y la intensidad 2.
En el nodo 2, en cambio, ingresan una intensidad 2 y una intensidad 4 y sale una intensidad 5. Ahora lo que nosotros debemos hacer es aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de las intensidades de entrada en un nodo es igual a las intensidades de salida del mismo. Entonces, como podemos observar aquí, en el nodo A, la intensidad 1 va a ser igual a la intensidad 2 más la intensidad 3, tal y como tenemos descrito. En el nodo 2, en cambio, vamos a tener que la intensidad 2 más la intensidad 4 va a ser igual a la intensidad 5, como tenemos en el nodo B. Bien, ahí ya tendríamos casi nuestras dos primeras ecuaciones. Procedemos a sustituir las corrientes por los valores conocidos aplicando la ley de Ohm, la cual dice que la corriente será igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces tenemos que en la intensidad 1 viene siendo 12 menos el voltaje de A sobre 1.8 kiloohms, que viene siendo igual al voltaje de A menos el voltaje de B, sobre 2,2 kiloohms más el voltaje de A sobre 470 ohms. Lo mismo hacemos para el nodo B. En el nodo B nos queda que el voltaje de A menos el voltaje de B sobre 2,2 kiloohms más el 8 menos voltaje de B menos 1,5 kiloohms es igual al voltaje de B sobre 3,9 kiloohms. Aquí solo realizamos operaciones algebraicas para hallar nuestras ecuaciones, nuestras primeras ecuaciones. Entonces, ya realizado la parte algebraica, nos quedaría nuestra primera ecuación como 6,67 es igual a 3,14 el voltaje de A menos 0,454 voltaje de B. Y en nuestra segunda ecuación nos queda que 5,33 es igual a 1,38 voltaje de B menos 0,454 voltaje de A. Aplicamos el método de determinantes para obtener el valor de A y B de nuestras dos ecuaciones. Entonces, ubicamos voltaje de A, voltaje de B y sus respectivos coeficientes para hallar la determinante. Operamos y tenemos que 3,14 por 1.38 menos, como se multiplican dos signos negativos, vamos a tener que va a ser positivo. Nos quedaría menos la multiplicación de 0,454 por 0,454, que resolviendo nos da 4,127 el determinante. Vamos con el determinante del voltaje de A. Hacemos el mismo proceso y nos resulta 11,62. Para el voltaje de B volvemos a aplicar el método de determinantes y realizado el proceso, tal como pueden ver, nos quedaría 19,76. Entonces, para hallar el voltaje de A, nos quedaría que es el determinante del voltaje de A sobre el determinante, que como podemos observar es 11,62 dividido para 404.12 que tenemos acá. Ese sería el voltaje de A, 2,88 voltios. Nos da el voltaje de A. Para el voltaje de B, igual el determinante de B sobre el determinante. Como nos salió 19,76 el determinante de B, tenemos el determinante que es 4,12 y efectuando esa fracción nos queda 4,79 voltios el voltaje de B.
Bien, como se puede observar, tenemos las mismas cantidades tanto analíticamente el voltaje de A, que es 2,82, podemos observar en el simulador igual, y el voltaje de B 4,79 que nos da un valor de 4,8 aproximadamente, igual que en el simulador. Bien, eso sería todo por la práctica de hoy. Muchas gracias.